Hoy vamos a instalar SQL Server 2019, lo más parecido que es en un ambiente de producción, desarrollo o mantenimiento. En videos anteriores hemos visto cómo descargar Windows Server 2022, cómo realizar la instalación virtualizada utilizando la herramienta de VirtualBox y también hemos visto cómo descargarnos la ISO de SQL Server. En esta máquina virtual ya tengo mi SQL Server, la imagen que nos descargamos y lo que vamos a hacer es montar. Como ven, aparece aquí esta unidad y le buscamos la parte de Setup, ejecutar como administrador. ¿Por qué como administrador? Porque así tendrá todos los permisos para crear carpetas o archivos y que no nos vaya a dar ningún error por falta de permisos. Y aprovechando, quiero mostrar cómo será los directorios que he creado dentro de cada una de las unidades. Tenemos SQL Data y MSS SQL. Y un detalle adicional que no he mencionado es que nos hace falta una unidad más. Por lo general existe una unidad donde se guardan los backups de la base de datos, pero muchas empresas crean esta unidad dentro de su solución de respaldos. Por ejemplo, si tienen un NAS, alguna librería que utilice cintas o una unidad adicional que no esté dentro del servidor, se crea la unidad y se van guardando ahí los backups de la base de datos. Bueno, sin ir más lejos, empezamos con la instalación. Esta es la ventana de instalación de SQL Server. No vamos a tocar todos estos temas porque si no el video sería muy extenso, sino que haremos una instalación de forma predeterminada de SQL Server. Bueno, quizás aquí hay un detalle súper importante que me gustaría recalcar, que es el mantenimiento y la actualización de la base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a instalar la versión Developed. La versión Developed tiene las mismas características que puede utilizar la versión Enterprise, pero con la diferencia que no puede estar en un ambiente productivo. Pero, y si me preguntas cómo se darán cuenta, pues si llega una auditoría a la empresa y se dan cuenta que están trabajando con una versión de desarrollo en producción, el mismo auditor podría ordenar que se baje el cliente o que se apague el servidor hasta que se compre la licencia de empresa para la versión de SQL. Entonces no hay que desinstalar nada, simplemente nos vamos a este apartado y ingresamos la licencia comprada y convertimos ya a Enterprise o de empresa. De esta forma no tenemos que desinstalar nada, mover backups, mover archivos ni nada de ello. Bueno, entonces nos vamos a la instalación, pinchamos acá y empezamos. Aquí vamos a marcar que vamos a trabajar con la versión de Developed. La evaluation es como Enterprise, pero después de X tiempo, 180 días, si se apaga el cliente ya no levantará la base de datos, a menos que se consiga una licencia. Entonces vamos a trabajar con Developer. No trabajamos con Express porque eso no tiene el cliente ni otras características que vamos a ir viendo más adelante. Le damos siguiente. Aceptamos la licencia. Los términos de la licencia, perdón. Esta parte la vamos a dejar sin marcar. ¿Por qué? Porque si tienes un ambiente de preproducción o producción, cualquier actualización podría traer algunas características que sean incompatibles con las aplicaciones que esté desarrollando el cliente o la empresa donde te encuentres. Entonces, lo que se hace normalmente es que se descargan aparte los CU o los update de la base de datos y se prueban en el mantenimiento en un ambiente donde no haya mucha repercusión de la instalación y luego de que se garantice que no hay ningún problema, pues se pueden instalar en un ambiente más de producción. Lo dejamos desmarcado. Siguiente.
Está haciendo comprobaciones. Nos ha marcado al firewall, pero esto lo veremos en otro video para no extender la instalación de SQL Server. Vamos al apartado de instalación de componentes. Como vamos a instalar una versión muy básica, quiero decir que simplemente vamos a instalar el motor de la base de datos y algunos componentes más. Este apartado es importante si está en un ambiente de producción o desarrollo. Tienes que ponerte en contacto con el equipo de desarrollo y preguntar qué componentes son necesarios para la instalación. Por ejemplo, si utilizan clientes SDK, utilizan temas de Python o temas de inteligencia artificial, pues ellos te dirán qué componentes necesitan. Nosotros vamos a marcar la función más básica. Por ejemplo, si te dicen necesito un SQL Server para un IIS, pues sería de esta forma. Marcamos la base de datos. Vamos a hacer que la búsqueda por texto sean más eficientes. Nada de Machine Learning. Nos vamos a la compatibilidad de conexiones y nos hace falta Clientos Connectivity. Esta es una instalación básica. La instalación del root la voy a dejar en la unidad C, que lo vemos aquí abajo, y el resto en la unidad C. Continuamos. En el caso que necesites instalar un componente adicional que no hubieses instalado en este apartado, simplemente vuelves a montar la ISO, haces todos estos pasos hasta llegar a esta parte y solo marcas la que necesitas. Vamos a dejar el nombre de la instancia de forma predeterminada. Hay empresas que lo cambian, pero por lo general se deja la predeterminada. Los clientes. Los clientes que pueden levantar, bueno, clientes no, sino que los usuarios que pueden levantar o detener el agente o la máquina o el motor de la base de datos son los usuarios locales que tengo en mi propio ordenador, pero si estás trabajando con un directorio activo, lo mejor es agregar el grupo que sea el administrador de la base de datos para que se administre de forma un poco más corporativa. En el caso que no fuese así, pues creamos estos y ya, lo dejamos de esta. Un punto importante, el collation. El collation es muy importante porque este define cómo va a tratar los caracteres que tengan acentos, caracteres especiales. Por ejemplo, si va a ser sensitivo a acentos o no. Lo voy a dejar de forma predeterminada porque solo vamos a hacer un ejemplo. Pero en un ambiente de desarrollo, producción, esta parte es muy importante. Las aplicaciones podrían dejar de funcionar correctamente debido al collection que esté instalado en la base de datos. Si existe un previo, pues se ve cómo está trabajando la empresa y así se replica. En el caso que no, pues tendrías que preguntar al equipo de desarrollo. Vamos a dejar este de momento. Le damos siguiente. Bien, aquí es para crear el administrador de la base de datos y la autentificación la vamos a dejar que sea de las dos maneras, tanto de forma local o si en algún momento decido instalarme un directorio activo dentro de esta pequeña arquitectura, podría usar los nombres de dominio o los que se crean en los grupos de dominio y ponerlo de acá. Aquí esto hay que poner siempre una contraseña. Vamos a agregar el usuario local.
Y lo que te comentaba era si hay un servidor que hace la función de directorio activo, pues chequearíamos aquí el nombre. Si la damos acá, marcamos dónde se encuentra, haría la búsqueda, lo encontraría, le damos a aceptar y ya. Nos vamos a la configuración de nuestro fichero de datos. Aquí seleccionamos dónde vamos a depositar nuestros archivos del directorio raíz, también dónde vamos a depositar los archivos del MDF. Ya lo he marcado. Dónde vamos a depositar los archivos LDF en la LDF. Y dónde vamos a poner los backups. Yo lo voy a dejar de momento en la unidad E, pero como te comentaba en otra parte del video, esto depende de la empresa. Pueden tener un directorio especial que hagan copias X veces al día, o es un NAS que tiene una redundancia para hacer backups. Y bueno, lo dejamos en la unidad E. Nos vamos a la unidad, vamos a configurar dónde está la TempDB. Buscamos nuestra carpeta, nuestro fichero dentro de la unidad D. Aquí puedes crear otra carpeta que se llama data. La creamos ahí. El paralelismo dejamos en la forma predeterminada, que el paralelismo es cómo es que utiliza los núcleos del servidor para hacer ciertas tareas. Entonces, esto lo puedes modificar para que utilice 2, 4, 8 simultáneamente, pero eso depende de la cantidad de núcleos que tiene tu procesador. Pero esto lo veremos más adelante. Todo esto es parametrizable después de hacer la instalación también. La memoria. La memoria vamos a dejar recomendada, aunque aquí ya tengo un cálculo. Si yo tengo 8 en RAM, 1024 por 6 gigas, le puedo dejar mi instancia 6144 megas y dejo desmarcado esto. Pero esto también, como te comento, se puede modificar más adelante. Es más, lo vamos a dejar de forma predeterminada y luego lo modificaremos para que puedas ver cómo se puede cambiar más adelante. Incluso estos directorios se pueden configurar después si por X razón ha fallado, bueno, se ha olvidado ponerlo correctamente. O se ha instalado de una forma y el cliente ahora lo quiere de otra manera. Entonces ahora instalamos. Y así es como se instala una base de datos SQL Server 2022 para un ambiente de mantenimiento, desarrollo, incluso para producción, siempre en cuanto tener en cuenta dónde se depositan los archivos del backup de la base de datos, o si ya existe una estructura que la empresa decidió crearla de esa forma, pues se respeta y se va modificando de esa manera. Bueno, si te ha gustado el video, regálanos un like y nos ayudarías compartiendo. Gracias, hasta luego.